Buenas tardes. En primer lugar, bienvenidos. Muchas gracias por haber acompañado esta tarde especial para nosotros. Como veis, va a ser una mesa bastante concurrida. Esperamos ayudar a las máximas personas que podamos. Esta asociación está hecha para eso, con un espíritu de ya no solo de ayudar, sino de que nosotros podamos comprender a esos talentos especiales, a esas personas especiales, que no son ellas las que se tienen que adaptar a nosotros, sino nosotros a ellas. Vamos a contar con un equipo inmejorable de psicólogos, de personas que han estado vinculadas al mundo del TEA, TDAH y dislexia durante toda su carrera, personas que se están acoplando al proyecto con mucha ilusión, que desde aquí les doy las gracias. Dar las gracias al Ayuntamiento de Valldausó por cedernos este local para que nosotros podamos presentaros lo que vais a ver hoy. Gracias a todas las autoridades que aquí nos acompañáis. También a María, que viene de Consellería también para apoyarnos en este proyecto. Yo no voy a alargarlo mucho porque hoy a los que de verdad les tenemos que dar las gracias son a esas personas especiales, las cuales con su presencia y estando con nosotros nos hace más personas, si cabe. Yo en mi caso pude superar muchas cosas gracias a gente que tengo ya aquí. Posiblemente sin ellos, aparte de la familia, que es lo más importante, aparte de tu entorno de amigos, el deporte, en este caso a mí, por la mano de Eduardo y Yolanda, o en el colegio, por la mano de José Luis Barrios, un profesor mío en el Centelles que me hizo ver la vida de otra forma y ayudarme a que posiblemente, si no es por muchas personas que me he encontrado en el camino, pues podría ser hoy totalmente diferente a lo que soy, que simplemente soy una persona que ha podido coger algo de autoestima, algo de seguridad en sí misma, que intento ser disciplinado y que intentaré, mientras pueda, ayudar al resto de personas, que es a lo que me han educado y me han formado durante la vida. Dicho esto, voy a presentaros a Pedro Aguado, que tengo que darle unas gracias especial, que viene aquí sin ningún interés, solamente por ayudar. También tenemos a Salva, el mago Juncker, que ha venido a posta con un tiempo récord para estar hoy también aquí con nosotros. Y, en fin, espero que disfrutéis de la tarde, que aprendáis muchísimas cosas, como yo estoy aprendiendo y seguiré aprendiendo, y que veréis como nada es imposible con el apoyo de todos nosotros y sabemos cómo estar al lado de las personas, que es lo que más te van a enriquecer en la vida. Muchas gracias y a disfrutar del acto. Pedro, por favor, subes. Muchas gracias, Chimo. Muchas gracias, Chimo. Buenas tardes, ¿cómo estáis? No veo mucho por aquí, pero bueno. Como veis, tengo tarjetas de presentador. El evento empieza bien. Mirad qué mierda de tarjetas me han hecho para presentar esto. Yo que llevo gafas y la letra es pequeña. No voy a decir quién me lo ha hecho. Quien me lo ha hecho tiene mucho talento. Muchísimo talento. Y me pone a prueba porque debe ser que yo también tengo algo de talento. Y por eso estoy aquí. Voy a acompañaros durante esta jornada. La verdad que estoy muy feliz de poder estar aquí, poder compartir. Y sobre todo que vamos a vivir una jornada amable. Una jornada que tiene que ver con personas que van a volcar toda su sabiduría en acompañar y poder acompañar a esos chicos y a esas chicas que, para quien no me conozca, os hago un poco así de memoria. ¿Os acordáis del programa Aquel Hermano Mayor? ¿Verdad? ¿Cuántos chicos y cuántas chicas de aquellos, imaginaros que estáis pensando, joder, qué malas personas eran? No eran malas personas, tenían mal comportamiento. A lo mejor el comportamiento venía provocado por situaciones no resueltas o por talentos invisibles no descubiertos, y eran chicos y chicas que, por sus circunstancias, no se habían adaptado a una forma de vivir. ¿Habéis escuchado a Chimo? Yo soy muy partidario de entender que todos y todas, y os hago esta pregunta, ¿valemos para algo? ¿Vale? Ni todos ni todas valemos para ingenieros, Yo no fui especialmente buen estudiante, pero sí que tenía talento. En aquel momento a mí mi talento se descubrió en el deporte. Se me da muy bien eso de jugar a waterpolo con aquel bañador apretado. Os ha venido a la cabeza, ¿qué estáis pensando?
aquel gorrito, se me daba muy bien y además era muy feliz cuando yo desarrollaba aquel deporte. Y en la Escuela Madrileña de Waterpolo yo me acuerdo que hubo unos cuantos chicos que posiblemente no éramos muy buenos estudiantes, pero sí que se nos daba especialmente bien eso de jugar a waterpolo. Fijaros cuántos chicos y cuántas chicas decía que en aquel programa que tuve yo que acompañar, que tenían tan mal comportamiento, si alguien les hubiera diagnosticado, alguien les hubiera mirado más allá del comportamiento, yo hubiera visto que no eran malas personas, sino que a lo mejor estaban gritando o pidiendo a gritos una ayuda, un cambio de mirada, mirarlas de forma diferente. Fijaros, hay un libro que a mí me encanta, que es el libro El Elemento, escrito por Sir Ken Robinson. En el libro El Elemento cuenta historias de muchos chicos y muchas chicas que en un momento de su vida, si no hubiera habido alguien que hubiera sido capaz de verles de esa manera, posiblemente hubieran quedado excluidos de la sociedad, del sistema educativo. Me viene a la memoria el primer capítulo, no os quiero destripar el libro. Gillian Lane, una niña de 9 años, en los años 60, años 70, era una niña especialmente movida, no paraba en clase quieta, molesta, una niña molesta. En aquellos años, evidentemente, no había lo que ahora se conoce como el trastorno de hiperactividad. Claro, para los profesores, para sus alumnos, era molesta. Además, pensaron que era una niña tonta, con lo cual llamaron a la madre de Gillian y le dijeron que la tenía que llevar a una escuela de niñas especiales. Entender lo de especiales. Especiales significa, en aquel tiempo, niñas tontas o niñas que no se adaptaban al sistema o al ciclo, al ritmo que llevaban más. Claro, la madre de Gillian cogió a Gillian, la llevó a un psicólogo de aquella época, la sentaron en una consulta que había en un taburete, pues un taburete tipo este, podríamos decir, donde le colgaban a Gillian las piernas, ¿vale? Y mientras la madre decía barbaridades de Gillian, el psicólogo se daba cuenta cómo Gillian, que había y escuchaba un hilo musical de fondo, movía los piececillos acompasadamente al ritmo de la música. Claro, el psicólogo cogió a la madre, se dio cuenta de esto y le dijo a la madre de Gillian, vámonos de la consulta. La sacó de la consulta y según salían, subió la música. Esto que hacen los psicólogos y las psicólogas, que observan, ¿verdad? Desde fuera de la consulta, a través de una ventanita, estuvieron observando cómo Gillian, que la dejaron dentro de la consulta con la música, a todo meter, bailaba estupendamente al ritmo de la música. Gillian nunca había estudiado danza, nunca había estudiado nada de baile, pero tenía ese don, tenía ese talento. Entonces el psicólogo se giró hacia la madre y le dijo, tu hija no está enferma. Tu hija es una bailarina. Quizá que la lleves a una escuela donde tenga que aprender todas aquellas útiles o necesarias o básicas, pero que también aprenda esto, aprenda a bailar. ¿Qué fue de Gillian? Gillian, evidentemente, no fue a ninguna escuela de niñas especiales, sino que Gillian al final se convirtió en la coreógrafa de Cats. No sé si habéis visto ese musical, uno de los musicales más vistos de Broadway. Fue directora del Real Ballet de Londres. Si aquel psicólogo en aquel momento no hubiera visto más allá del comportamiento de Gillian, Gillian no hubiera llegado a hacer eso. Hoy vamos a hablar de todo esto con profesionales que saben mirar más allá, con personas que tienen sus circunstancias personales y que nos van a compartir cómo esos talentos a veces invisibles, que aparentemente pueden traer problemas, en este caso no lo son. Y desde la Asociación Talentos Invisibles se va a ayudar y se va a acompañar a todos aquellos niños y aquellas niñas que posiblemente en casa, papás y mamás, algunos te dicen, ¿por qué me ha salido este niño, no? O esta niña sí, he tenido 3 hijos, los he educado a todos igual, mira cómo me ha salido este. Pues a lo mejor ese o esa necesita ese acompañamiento del que vamos a hablar hoy. Así que, sin más preámbulo, voy a intentar leer las tarjetas, pero bueno, no sé si podré hacerlo. Voy a ver dónde he dejado yo las gafas. También, como veréis, soy muy despistado, me las he dejado aquí. Vamos allá. Pues nada, ahora lo primero que vamos a tener es una mesa redonda. Bueno, vamos a tener esto, un semicírculo, ¿vale? Para quien sea un poco TOC, no es redondo, es un semicírculo, ¿vale? Vamos a ver, a la primera persona que quiero invitar a subir, quiero que sea, a ver si lo tengo aquí, vamos a ver, lo tengo por aquí, aquí. Mira, 5 personas extraordinarias que forman parte del equipo fundador de Talentos Invisibles, personas que no solo conocen las realidades que os he contado de manera profesional, sino que las viven, las sienten y han decidido hacer algo con ellas. Empezamos, Chimo, por favor, con quien ha empezado todo esto, puede subir al semicírculo, a la mesa redonda. Es el presidente de Talentos Invisibles y el impulsor
de este proyecto. Vamos a ver, Chimo, vamos a coger el micro con cuidado, que no nos liemos con los cables. Tú tira para allá y si te llevas la mesa ya lo arreglaremos, no te preocupes. A ver, tira. Muy bien. La siguiente persona que quiero llamar al escenario es Nerea López, neuropsicóloga. Nerea es neuropsicóloga infanto-juvenil, lleva años acompañando a niños con TDAH y es vicepresidente y responsable del área de formación de talentos invisibles. Os subo a todos y ya os lanzo las preguntas después, ¿vale? Venga, la siguiente persona que va a subir al escenario es Lorena y es psicóloga, es especialista en TEA. Lorena es psicóloga y lleva años acompañando a niños con trastorno del espectro autista y sus familias. Lidera el área de orientación e intervención directa de talentos invisibles. Aquí hay preguntas. Madre mía, voy a dejar los ojos. Siguiente persona que quiero que suba a la mesa, al escenario, José Luis Barrios, catedrático, doctor en psicología. Y es catedrático de orientación educativa. Me pone aquí en pequeñito jubilado. No sé si es una condición buena o mala. Yo creo que es maravillosa. Yo me quiero jubilar ya. Doctor en psicología y padre de Laura, que tiene dislexia. Creo que Laura va a venir luego a contarnos algo, ¿no? ¿Puede ser? Y exactamente, Laura vendrá esta noche a contarnos algo. Mi tocayo, quiero que suba al escenario, Pedro Toledo, que es orientador educativo y maestro PT. Maestro de primaria, especialista en pedagogía terapéutica y orientador educativo. Venga, vamos a ver. Aquí tengo un lío que no veas, ¿eh? Voy a ver si lo puedo poner aquí así, ¿vale? Chimo, empezamos por ti. ¿Por qué te dio por avanzar? ¿Esto falta alguien? No me falta nadie, ¿no? Que no me deje nadie, que digan, estoy aquí, es que como casi no os veo. Chimo, ¿por qué nace Talentos Invisibles? ¿Qué necesidad concreta te empujó a crearlo? Bueno, Talentos Invisibles nace, aparte de que yo ya conocía, aparte del equipo que veis aquí, como Nerea, como José Luis, después he ido conociendo a Lorena, a Pedro, a muchos más que están aquí, como Sergio Cayuela, que está aquí, que nos lleva comunicación. Es también Tania, que también está por aquí, mi sobrina mía. En el mismo equipo tenemos a Salva, es socio honorífico de la asociación y no dudo un momento en cuanto se lo nombramos. Pedro no es socio, pero es el dueño de aquí, de la asociación. Hace lo que quiere, como veis. En fin, es un talento invisible. Como veis, es un poco hiperactivo, ¿eh? Solo un poco. En fin, un grupo de gente que, sobre todo, el gen que tenemos es el de ayudar. El de ayudar porque eso nos retroalimenta y nos ayuda a estar bien nosotros mismos. Creo que algo así, porque yo no entiendo, entiende más que yo. Aparte de eso, también un tema personal. Ok. Vale. Yo he tenido un hermano que falleció en septiembre del año pasado, el cual me enseñó muchas cosas, porque más que enseñarle yo a él, me enseñó él a mí. Y me enseñó precisamente a saber comprender, a saber estar al lado de alguien cuando lo necesita, a buscarle esa motivación en la vida que no le encontrábamos y que bueno, mi familia y yo poco a poco, a nuestra manera, le fuimos encontrando. Cada uno, como bien ha dicho Pedro, encuentra la motivación en un momento, en un lugar o en una actividad. Mi hermano, pues él encontró el motivo de vivir, lo encontró en su época en la Mili, era feliz allí, porque antes había estado tocando aquí en la banda de música, la música le ayudaba a estar feliz, a sentirse realizado. En la Mili, pues estaba en la banda de cornetas, pues lo mismo, él era feliz porque se sentía realizado, se sentía integrado y más adelante pues conseguí también meterlo en la empresa conduciendo su camión, que no lo dejaba ni a sol ni a sombra, y ahí encontré otra de las motivaciones. Me di cuenta que ojalá todo esto que existe ahora hubiera existido cuando mi hermano era más pequeño, mis padres posiblemente hubieran podido ser más felices
nosotros también, pero no por nosotros, sino por verlo al más feliz, que es el objetivo de todo esto, y ojalá lo hubiéramos entendido, como ahora vamos a intentar que familias de aquí, amigos y otros puedan entenderlos, ¿vale? Muy bien. O más bien tarde o pronto, así lo hicimos, lo mejor que pudimos, y hasta el último momento estuvimos ahí. Con lo que y tuvisteis, es otra de las exacto. cosas que nos motivó y aquí estamos. O sea, que es un objetivo nacido de un dolor, ¿no?, que quizás la ausencia de tu hermano te provoca, y el hecho de, bueno, que en algún momento él hubiera necesitado, ¿no?, una asociación como esta y profesionales, ¿no?, como los que tenemos aquí hoy para acompañarle, ¿no? Sí, yo siempre tuve esa inquietud, no porque ahora ya no esté con nosotros, la tuve de hace mucho tiempo. De hecho, intenté, como te digo, estudiar a mi manera. Yo he sido muy malo para estudiar, como bien has dicho tú. No sé qué hubiera pasado si lo hubiera comprendido antes, pero seguramente lo hubiera facilitado. Entonces no es que me ha motivado el que ya no esté, mucho antes ya quería hacerlo y se juntó todo esto de estar más cerca de Nerea, de coincidir más con José Luis, de hablar con mi entorno y ver la posibilidad que esto era posible para que en un futuro esas familias que puedan tener ahora mismo, que no sepan cómo enfocar esto, o mucha gente que lo esconde, cada vez menos, por suerte, pero he conocido muchas personas, entre ellas mi padre, y lo cuento como una experiencia porque posiblemente así se entenderá mejor. Mi padre, creo que desde que mi hermano nació, supo que había que tratarlo diferente, pero no supo cómo. Pero nunca lo dijo, nunca quiso ver que había que ayudarle de diferente forma, y al no saber, pues hizo lo que pudo. Claro, eso se ve mucho, ¿no? Y ahora nos lo hablaréis, ¿no?, en consulta, ¿no?, tanto Lorena como Nerea, ¿no?, y los profesores, ¿no? Muchas veces papás y mamás decimos, mi hijo, mi hija es normal, ¿no? Bueno, pues a lo mejor está bien, ¿no?, que algunos o algunas sean diferentes, ¿no? Yo antes os he dicho, ¿no?, que ni todos ni todas podemos llegar a ser ingenieros, ¿no?, entendiendo la ingeniería como algo para el cual se tiene que estudiar mucho, ¿no?, pero sí que todos y todas valemos para algo, ¿no?, y podemos llegar a ser algo, ¿no? Y yo creo que la asociación puede ayudar a muchas personas a llegar a conseguir esas metas, ¿no? Yo veo ahí muchas siglas, Nerea. La asociación nace con el fin de atender, apoyar y acompañar a las personas con TEA, TDAH y dislexia, así como a sus familias, promoviendo la inclusión social y su desarrollo integral, fomentando su autonomía y autoestima y participación activa en la sociedad. ¿Qué es eso de TDAH? Bueno, nos podríamos haber enfocado en muchas necesidades actualmente, ¿no?, que cada vez vamos descubriendo más cosas, pero pues hemos decidido coger 3 pilares básicos a los que poder ayudar y acompañar y atender con este equipazo que tenemos, ¿no? El TEA, estaríamos hablando del trastorno del espectro autista. Existen diferentes grados, ¿no? Lo que antes se llamaba Asperger, que ahora ya no, sería el TEA de grado 1, TEA de grado 2, TEA de grado 3, espectro autista. TDAH pues sería el trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, y la dislexia es un trastorno en la lectoescritura, que bueno, luego Laura nos explicará desde su visión qué ha sido la dislexia para ella. Entonces, hemos decidido acogernos a estos 3 pilares, habrían más, de hecho ahora que se ha lanzado el proyecto y empezaba la presentación, nos han dicho, ¿y por qué no las altas capacidades? Y pues podríamos haber apostado también por más, pero pues vamos a empezar con estos 3 pilares. Muy bien, o sea, es trastorno por déficit de atención, ¿no? Y a veces va con H, ¿no? Como dijo Paquirrín, ¿cuál es la diferencia? Y él dijo la H, ¿eh? Y es la hiperactividad, ¿no? O sea, convive la déficit de atención con la hiperactividad. Sí, dentro del TDAH hay varios tipos. Están las personas que les afecta más a nivel atención, las personas que les afecta a nivel hiperactividad e impulsividad, y las personas que les afecta tanto a nivel atención, hiperactividad e impulsividad, que es lo más frecuente, tener el combo completo. Que la gente dice, todo es lo más común. Ajá. En las niñas es más común lo inatento. Y tú, que yo sé que tienes poco trabajo, ¿no?, que trabajas poco y que estudias menos, después de haberse sacado 7 másters, ¿qué te lleva a ti a involucrarte en este proyecto? ¿De dónde sacas el tiempo también? Bueno,
a mí me lleva aquí Chimo. Chimo un día vino y dijo que quería hablar conmigo y me planteó que él de hace tiempo que tenía rondando en su cabeza crear una asociación para poder ayudar a las familias y poder ayudar a los profesionales, porque vamos a abarcar, ahora os lo explicaremos un poco más, tanto el acompañamiento a familias como también la formación a docentes, a profesionales que nos puedan necesitar. Y donde Chimo dice que vayamos, pues vamos todos. Entonces, me pareció una idea muy bonita, me pareció una idea muy necesaria. Es verdad que existen... Necesaria, es verdad, necesaria. Sí, el primer encuentro fuimos Chimo, José Luis y yo. Luego se sumaron maravillosas incorporaciones que nos hacen mucha falta y nos suman más, porque yo de los ámbitos de ellos, bueno, todos somos complementarios, ¿no? Y bueno, Chimo y yo somos un poquito más las cabras locas, Chimo diremos, con una idea grandísima de hacer, y José Luis nos dijo, a ver, que recursos ya existen, ¿vale? O sea, no os vengáis arriba, que ya hay recursos. Vamos a intentar hacer una búsqueda de qué puede hacer falta y vamos a unirlo todo para no duplicar cosas que ya se están haciendo en centros educativos, y entonces con todo eso pues hemos creado una línea que creemos que va a ayudar mucho. Fíjate, normalmente, ¿no? O se entiende, no sé si os ha pasado, familiares, a los niños con trastorno de déficit de atención y algunos con hiperactividad, ¿no? Se les tilda de vagos, de problemáticos, ¿Pero qué hay detrás de un comportamiento así? Sí, es muy así. Pues por eso Talentos Invisibles tiene la fuerza que tiene el nombre, ¿no? Y que cuando hemos introducido, tanto Chimo como tú, pues hemos explicado muy bien, ¿no? Es común, es bastante... No te diré que siempre pasa, pero muchas veces, pues yo en mi caso tengo una consulta de psicología y que acudan tanto familias como profes que dicen si no se esfuerza, o sea, si se esforzara más podría, es que no se esfuerza lo suficiente, ¿no? O incluso desde casa vemos que es perezoso, ¿no? Es vago. Y bueno, pues a mí hay una frase que me gusta mucho decir, y es que detrás de cada comportamiento pues hay una necesidad que no estamos descubriendo, ¿no? Y siempre me ha gustado más pensar que en lugar de ver el comportamiento en sí o lo que está pasando, que vayamos a la causa y qué está pasando para que este niño esté así. Pero es verdad que muchas veces en el trastorno de déficit de atención, por ejemplo, hay dificultades a nivel académico porque les cuesta prestar atención y se pueden confundir como niños que son vagos o niños que son muy movidos o niños que no hacen caso o niños pues, hiperactivos, ¿no? Tienen esa hiperactividad. Y bueno, pues detrás de esa hiperactividad busquemos qué hay detrás, ¿no? Que muchas veces hay necesidades no cubiertas. Ok, muy bien. O sea que para profesores y profesoras que estéis por aquí, no les señaléis con el dedo cuando tienen dificultades, pues tienen dificultades. A mí me lo explicaron una vez, Chimo, tú que vienes del mundo de la construcción y eso. Mi hija tenía ciertos problemas y trastornos de aprendizaje, ¿no? Entonces es como si le das un martillo de plástico de aquellos de feria a un niño o una niña para romper un muro de ladrillo. Al final rompen el martillo, ¿no? Y es un poco lo que les pasa, ¿no? Se sienten tan frustrados o tan frustradas, ¿no? Porque lo intentan, pero la herramienta que tienen no es la adecuada, ¿no? Como quien quiera, quien quiera. Sí, yo lo comentábamos antes comiendo, que bueno, cuando yo iba al colegio, como muchas personas de las que hay aquí, ¿cuál era el sistema? ¿No sabes cuántas son 8 por 8? Pues a la última fila. Ok. No has estudiado porque, bueno, crees que no he estudiado, que a lo mejor he intentado estudiar más que otro, pero no me entra, porque no soy capaz. Eso te hablo porque me ha pasado a mí y me pasa. Si no soy capaz de entender lo que estoy leyendo, no puedo aprender, leo, memorizo y te suelto. Yo necesito otro tipo de aprendizaje. Otra técnica. Yo necesito imitar, necesito escuchar, no puedo leer, metérmelo en la cabeza y soltarlo. Si yo por hacer esto me dices, pues ahí al rincón, si me dices por eso, para la mano y te doy con una vara, si me dices por eso que cuando llegues a sexto que habrá en aquel entonces A y B, te irás al B porque ya vienes del grupo de los que no toca, y encima te uno a los que han repetido el curso de antes, que son los que suponen más malotes de antes, yo cada vez me hago más pequeño. Entonces yo creo que si aquí hay 500 personas y el que está aquí delante me está entendiendo perfectamente y el que está allí detrás no me está atendiendo,
A lo mejor es que yo no me estoy explicando bien, no estoy entrando en su mente, no está interesándole lo que le estoy diciendo y quizá tengo que mirarle a los ojos, ver que necesita que le hable de otra forma y decirle, siéntate aquí delante y tú que me entiendes, siéntate ahí detrás porque tú me escuchas, me entiendes y vamos a ayudarle a esta persona que no entiende. Quizá de esa forma puedo ayudarle más que de la otra que muchos de aquí hemos vivido. Claro que Por sí. suerte creo que eso va cambiando y ojalá siga cambiando. Llegaste a experimentar, Chimo, en diferentes modelos educativos, está el método Montessori y el Tortasori. ¿Cuál te enseñaron a ti? El Tortasori, ¿no? Es verdad, no sabíamos. Menos, Pedro. Se creían que la violencia activaba la memoria inmediata. ¿sabes? Menos un año que conocí a este señor. Claro, yo les iba a preguntar a ellos. 19 o 20 tenías, José Luis. ¿Sí? Ajá. Y vi la luz. Viste la luz. Fueron Fue capaces de acompañarte en tu canal. Mi mejor ¿no? año de niñez que tuve en el colegio, de ver que alguien me intentó enseñar de otra forma. Qué bueno. Motivándome. Qué bueno. Y mira si le cogí cariño, que yo hoy tengo 58, no sé los que tiene y tampoco los voy a decir, pero lo sigo queriendo como aquel día. Claro y que eso, sí. por eso digo que es muy importante lo que cada uno de nosotros le transmitamos a un niño, porque si es malo, no sé si se va a acordar, pero a lo mejor lo vas a apartar de la sociedad. Si es bueno, te recordará toda la vida, aunque tú no lo creas. Todos, ¿no? Y todos tenemos profesores y profesoras que nos han marcado de una manera u otra, ¿no? Yo tengo la experiencia de una profesora que me quiso enseñar cómo se hacían los cuatros. Yo estaba en séptimo de GB, entonces salía al encerado, García Aguado al encerado, ¿os acordáis? La tarima, entonces. Yo me acuerdo que los cuatros, los cuadernillos rubios no los hacía especialmente bien porque estaba despistado y hacía otras cosas. Entonces los cerraba por arriba. Aquella profesora, cuando corrigió la resta, la corrigió como si fuera un 9, entonces me decía que estaba mal, pero en mi cabeza era un 4. Entonces, claro, ella pensó que la mejor forma de motivarme o de enseñarme a hacer un 4 era llamar a un niño de quinto de GB. ¿Os acordáis? La GB, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Pues, claro, el niño vino, hizo un 4 perfecto, el cabrón. Lo hizo perfecto. Claro, yo en aquel momento, pues claro que sentí humillación, pero no le guardé ningún rencor, ¿no? Sin embargo, en segundo de BUP tuve un profesor que fue capaz de enseñarme matemáticas, de que yo aprendiera a resolver la X y a despejar la X en una ecuación, porque lo hizo de otra manera, una manera más comprensible para mí, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, que les podamos dar ese espacio, ¿no? para que se desarrollen de la mejor manera. Lorena, cuéntanos, porque tú estás en las otras siglas, ¿no? Tú estás más en las siglas en el TEA. En el TEA, sí. ¿Qué es eso del TEA? Pues el TEA es trastorno del espectro del autismo, Ajá. ¿vale? Bueno, luego tenemos un invitado que nos explicará bien qué es. Cómo se ¿verdad? vive y qué significa Vendrá Pau. ser TEA, ¿no? Sí. ¿Soy TEA o tengo TEA? No, esto va a gustos. Es que es importante, ¿no? Esto el va a lenguaje gustos. va a gustos, ¿no? Vale. Esto va a gustos. Vale, muy bien. Eh. Dentro de la asociación, tú vas a llevar el departamento, ¿no? De orientación. Sí. ¿Qué se van a encontrar las familias? Hemos marcado como 3 líneas, ¿vale? Ok. Vamos a empezar por la orientación, por la Ok. formación y luego seguiremos con la intervención, ¿vale? Ok. La formación se encargará Nerea de llevarla, ¿vale? Que, bueno, luego explicará, ¿no? un poquito ella cómo va a funcionar y yo llevaré la parte de orientación. Ok. La orientación para mí es vital, ¿vale? Es vital. ¿Por qué es vital? Porque muchas familias se ponen en contacto conmigo simplemente por amistad, porque conocen a la madre de mi tía, ¿vale? Se ponen en contacto conmigo, es que mi hijo no sé qué le pasa, es que no habla, es que ya tiene una edad, es que lo llevo al pediatra y el pediatra me dice que espere un poquito, ¿vale? Y yo veo que hoy en día hay muchísimos recursos y no se orienta a veces como toca y se llega tarde. Entonces, la atención temprana es tan importante en todos los casos de trastornos del neurodesarrollo, pero sobre todo en TEA, ¿vale? Entonces, desde el servicio de orientación lo que queremos un poquito es eso, orientar a las familias desde un enfoque muy centrado en la familia y centrado en los contextos, ¿vale? Lo que queremos no es, como decía Nerea antes, solaparnos. Lo que queremos es informar y orientar a cada familia en lo que necesite, ¿vale? Entonces, yo quiero poner un ejemplo para que veáis, digamos, lo que queremos. Cuando yo empecé hace muchísimos años con José Luis, ¿vale? José Luis va a tener la culpa de todo. Con José Luis la mirada era otra. La mirada, yo siempre lo cuento, había 2 niños con TEA en todo este pueblo. Es un pueblo grande.
estos niños fueron los primeros niños que no fueron a colegios de educación especial, estuvieron en inclusión, ¿vale? Después se crearon las aulas CIL, que las creó José Luis con un equipo, ¿vale? Estas aulas CIL empezaron a funcionar súper bien. Los niños que sí que tuvieron la oportunidad de empezar ese andamiaje, esa atención temprana, esas aulas CIL, han llegado al instituto, han llegado, incluso yo tengo chavales que están ahora mismo, tengo un chaval acabando medicina, tengo otra chavala que acaba de acabar el TKE, tenemos en informática un montón, ¿vale? Entonces, queremos eso, queremos que orientar a las familias para que, con la experiencia que tenemos, ¿vale? Yo llevo 24 años trabajando en TEA y me he tenido que formar en muchísimas cosas para conocer los diferentes ámbitos, las consellerías, las ayudas que pueden tener. Eso es lo que queremos un poquito hacer. Desde esta ¿Y qué señales debería una familia, o cuáles son las señales que te hacen poder ver o entender que necesitas esa orientación? ¿Cuáles serían? Sobre todo en el TEA es la falta de comunicación. La falta de comunicación no es el lenguaje, es la falta de comunicación no verbal, la mirada, no responder al nombre, por ejemplo. Entonces, desde los servicios de neuropediatría y de pediatría, cada día se sabe más. Entonces, desde la asociación queremos también informar y formar a los profesionales de sanidad que no saben de eso. Gracias a Dios sí que es verdad que en este pueblo tenemos un servicio de atención temprana que funciona súper bien, que por aquí las tengo, ¿vale? Y ellas ya están haciendo alguna cosa en esa línea. Entonces, pero no llegan, están haciendo intervención en los domicilios, en los coles. Entonces queremos complementar eso, poder ir a formar a estos servicios. Entonces, si formamos aquí, desde sanidad, los nenes van a las revisiones periódicas. Entonces, desde ahí se les puede. Si formamos a los equipos de las escuelas infantiles, es una maravilla, porque ya tienen esos signos. Cuando ven que un nene no comunica como toca, cuando ven que un nene se desregula, ¿vale? La integración sensorial es básica, ¿vale? Para los niños a esas edades. Entonces, tenemos que saber su sistema de neurodesarrollo, los hitos del desarrollo en cada momento de la edad, para saber si hay un desfase o no hay un desfase, ¿vale? Y ahora mismo en la BAI, por ejemplo, hay otro servicio que han ampliado, que también va a intentar ayudar en ese proceso. Pero claro, hay muchas familias, Pedro, que no lo saben, no ignoran este tipo de cosas. Entonces, si nosotros podemos llegar a presentar estas señales de alarma a gente, a monitores de comedor, mira, estábamos diciendo en el deporte, en todos los deportes, este pueblo y en los alrededores hay muchos clubs. Entonces, si podemos formar y que vean esas señales de alarma, o sea, ya tendremos muchísimo ganado. ¿Y qué le puedes decir a una familia que recibe este diagnóstico? A ver, el diagnóstico de Porque TEA... lo primero que ha aparecido por aquí o se ha intuido es la negación, sí, ¿no? En ocasiones. El diagnóstico de mi TEA... hijo no, mi hija no. El diagnóstico de TEA es duro. Pégate el micro para que te escuchen bien. Sí. ¿Hablas siempre así de rápido ¿Ah, sí? o es que eres hiperactiva o estás nerviosa? Yo soy hiperactiva perdida. Hiperactiva, ¿no? Aquí estamos somos aquí el cuantos. elenco, estamos aquí Sí. y no se juntan. Menos José Luis, que es el más pausado. Aquí la neurodiversidad es... ¿Qué se le puede decir a una familia que Pues se mira, tranquilice? ¿Cómo puede llevar ese diagnóstico? el TEA es un trastorno que no se ve, es invisible. Son niños que nacen perfectos físicamente, no se ve. Yo siempre digo una cosa, Pedro. Tú imagínate que te cogen y te dejan en mitad de Hong Kong, allí, con muchísimas luces, con muchísimos... Eso es el TEA. El TEA, entender que una madre entienda que mi hijo eso no está entendiendo nada. Entonces, es desde ahí, desde ese acompañamiento. Entonces, desde ese acompañamiento, porque es muy invisible. No es lo mismo que hay diferentes síndromes que tienen fenotipos que se ven más. Esto no. Les cuesta muchísimo a las familias. Y el acompañamiento en ese momento es pero primordial. Y que les des esa seguridad de decirles, mira, vamos a llamar a servicios sociales para que te expliquen las ayudas que tienes. Vamos a llamar al cole que te pertenece para que puedan hacer la petición de recursos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en la BAI tenemos muchísima relación con todos los orientadores. ¿Vale? Entonces, es coger el teléfono, llamar y decir, me ha venido un caso, ¿qué hacemos con el caso? ¿Vale?
que llega todo esto, ¿vale? Ese acompañamiento sobre todo, Pedro. Pero pueden sentir frustración, ¿no? Por todo lo que saben que es ese acompañamiento, necesita mucha más dedicación, ¿no? Y también entrenarse como padres y como madres, ¿no? Muchísimo. Para acompañar a un niño o una niña con TEA, ¿no? De hecho, el nuevo enfoque, bueno, lleva muchísimos años, es centrado en la familia. Nosotros trabajamos en los contextos naturales. Vamos a casa, trabajamos con las familias, con los coles, y es súper importante. Muy bien. José Luis, podéis coger otro micro, ¿eh? Hay otro micro encima de la mesa, si queréis, ¿vale? Esto lo comentamos luego, si queréis, bueno, en podemos detalle. añadir que, porque estamos comentando lo que vamos haciendo, pero por si vais viendo la necesidad de contactar con la asociación, que los servicios van a ser totalmente gratuitos. La parte de orientación a familias que estaba comentando Lorena, podréis coger cita previa por WhatsApp o por teléfono, que en la web de Talentos Invisibles lo tenéis. Los miércoles de 10 a 12 habrá atención a familias, se programarán las citas, que José Luis será el encargado de llevar el teléfono y él os atenderá y os explicará, os asignará una cita y podréis venir, pues lo que comentábamos un poco, desde tengo una sospecha de que mi hijo pueda tener TEA, TDAH o dislexia, ya lo han diagnosticado, pero no sabemos dónde ir, no sabemos qué recursos tenemos. Lorena en este caso os acompañará, hará una búsqueda de recursos, os dirá hemos creado unos itinerarios de ayuda donde un poco os guiaremos de qué recursos existen para acompañaros. Hay becas del Ministerio de Educación que también podéis solicitar, y bueno, en principio que sepáis que podéis pedir la cita, es gratuito, todo lo que vamos a hacer es gratuito, y esta parte creo que, bueno, será presencial. En principio hemos puesto las sesiones presenciales en la sede de Recosan, que el Polígono Industrial La Mezquita. Parcela 305. Pero bueno, contactáis al teléfono que José Luis os atenderá y él os asigna la cita, pero que cualquiera de las personas que estéis aquí o que sepáis que tenéis duda de si mi hijo puede tener un TEA, un TDAH, una dislexia, o incluso tengo el diagnóstico en firme, no sé qué hacer, estoy perdido, estamos aquí para acompañaros, pedís la cita y se os atiende por orden de llegada, que ya estamos recibiendo muchas solicitudes, pero intentaremos dar soporte a todos. ¿Hay un teléfono ya habilitado porque ponéis cita previa por WhatsApp o teléfono y se lo inventa la gente o cómo? ¿Tenéis un teléfono ya? Sí. Ah, vale. Se te ha olvidado ponerlo, ¿no? Pero no pasa nada. Es un talento invisible que tengo, la atención también. Ya sabemos de qué cojeamos. www.talentosinvisibles.es, ahí tenéis toda la información, y en Instagram tenemos activa ya la cuenta también, y Facebook, si no recuerdo mal. Vale. Ahí está toda la información. Fenomenal. Pues vamos a hablar con José Luis Barrios. José Luis, espérate que lea aquí la pregunta. Eres el secretario de la asociación, ¿no? Y aparte catedrático de orientación educativa, doctor en psicología y padre Laura que tiene dislexia. Hemos hablado del TEA, del TDAH. ¿Qué es la dislexia? Bueno, buenas tardes a todos. La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje. En este caso, de la lectura, de la escritura, de la comprensión lectora, de la composición escrita. Un trastorno del aprendizaje de base neurológico. O sea, complicado, ¿no? Porque al leer se te cambian las letras, ¿no? O vas cambiando de sí, los números también, esa ¿no? Es una de los síntomas, pero la base fundamental por donde avanza la investigación fundamentalmente es por la conciencia fonológica, como base en la discriminación de los sonidos y la asociación de esos sonidos con los grafemas, con las grafías. Por ahí es por donde más se está avanzando. Tú lo has vivido de cerca como padre, ¿es eso lo que te motiva para arrancar este proyecto, esta asociación? Sí, yo ya estaba 4 años de jubilado, dedicándome más a mi familia, ahora a mis nietos, ¿no? Pero ya empezaba a tener la inquietud de decir, podría hacer algo a nivel de dislexia y poder ayudar a los niños y a las familias en aquellas cosas que yo pues eché en falta cuando tenía que enseñar y estar trabajando con mi hija. Entonces se cruzó Joaquín con la energía desbordante que tiene en todo lo que hace y con el cariño que acompañaba, y me manifestó la intención de intentar una asociación dentro de la casuística
por lo que me contaba él que se aproximaba a trastorno del espectro autista. Bien, la mayoría de las personas con trastorno del espectro autista tienen trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, y la mayoría de las personas que tienen trastorno por déficit de atención, muchos tienen dislexia. Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo, después aparecieron el corazón, el conocimiento de Nerea, Lorena, Pedro, Sergio, Tania, en fin, todo un equipo fenomenal, y aquí estamos. ¿Y cómo, fíjate, para que sepamos un poco más, ¿no? Porque yo he trabajado con muchos y acompañado a muchos chicos y muchas chicas que tenían mal comportamiento, como decía antes, pero todos, si les mirabas un poquito más allá, tenían cosas que les afectaban, sobre todo en su autoestima. ¿Afecta la dislexia también a...? La dislexia afecta mucho, sí o sí, siempre a la autoestima, siempre, en menor o mayor grado y durante toda la vida. Hay muchos momentos que se escuchan los niños, las personas, en diferentes ambientes, frases como «pero qué torpe eres», «pero ¿por qué vas tan lento?», etiquetas, no puedes ir más rápido. O fíjate, hombre, fíjate, ¿no ves que has escrito aquí una palabra con H y justamente al lado de abajo lo has escrito sin H? ¿Qué pasa? Bueno, y una frase estrella que a veces he oído es que no vas a servir para nada, ni para coger naranja, con todo el respeto a los cogedores de la naranja. Es decir, las personas que tienen dislexia se ven sometidas a escuchar muchas frases que repercuten directamente en la autoestima, y a vivir muchas situaciones que también repercuten directamente en la autoestima y en su confianza. Por ejemplo, a un niño disléxico le haces leer en voz alta en público o en la clase y va a estar ansioso y pensando cuándo le toca hasta que llegue ese momento para además leer mal, o muy lento o equivocándose. Y oyendo las risas de los otros. ¿No? Sí, entonces son situaciones que les van minando la imagen que tiene de sí mismo, cómo se ve a sí mismo, su confianza, es decir, su autoestima. Entonces de esto quedaría un mensaje, ¿no?, para los padres, y es siempre que tengamos que dirigirnos a nuestro hijo o como docentes a nuestro alumno, pensar si la frase que le vamos a decir o la situación en la que lo vamos a poner le va a ayudar a tener una autoconfianza más fuerte, le va a ayudar a que quiera aprender y a esforzarse más. Tú tienes los dos aspectos, es decir, como padre, acompañando a una hija con dislexia, como catedrático, como doctor en psicología. ¿Tú qué crees que ha sido lo que más ha ayudado a Laura a desarrollar todo su potencial? ¿Tu parte como padre, tu comprensión como padre o tu experiencia como profesional? Bueno, yo creo que son muchos factores, pero a lo mejor destacando lo más importante. Primero, el cariño siempre tiene que estar claro, que lo quieres por encima de todo. Y el apoyo, el acompañamiento y el ánimo. Eso sería, como arranque, imprescindible. Otra cosa sería lo que yo llamo realismo positivo, es decir, tienes que saber qué le está pasando a tu hijo y tienes que explicarle qué le está pasando a tu hijo, para quitar miedos. Es decir, la dislexia es una dificultad específica para aprender a leer o a escribir, pero no tiene que ver nada con la inteligencia. Puede ser muy inteligente, puede ser muy creativo, puede tener unos niveles de razonamiento extraordinarios y otras habilidades. Es algo muy concreto y muy localizado. Es lo primero que hay que decirle, como real. Lo segundo, meter un programa de trabajo para intentar corregir eso, pero un trabajo constante y fuerte, porque va a ser difícil de superar y la persona va a tener que esforzarse mucho en superar eso que para su cerebro es muy difícil aprender. Y como tercer palo, para que haya una base, sería fijarte bien en los intereses que tu hijo tiene, fijarte en aquellas capacidades que tu hijo tiene y abrirle puertas en ese sentido, potenciando sus intereses, desarrollando sus capacidades. Es la forma en la que se sienta
bien, normalizado, incluso superior. Y para una persona que está en tantas situaciones que parece que es inferior, sentirse en algunas normal y superior es muy importante. Esas tres. Fíjate, Pedro, leo aquí que eres maestro de pedagogía y además pedagogo y terapeuta, o sea, maestro de pedagogía terapéutica. Bueno, sí, yo no hace mucho me encontré con una maestra de 90 años y dije, eras mi maestra. Y me dice, no era mi maestra, maestro se muere, o sea, es toda la vida. Yo empecé como maestro especialista en ciencias, en pedagogía terapéutica, bueno, y después seguí estudiando un poco y haciendo otras cosas. Ajá. Pero fíjate, como tenemos aquí a Pedro Toledo, yo de lo que has comentado creo que es muy importante para mí una cosa que has dicho que es, y yo lo digo muchas veces con Nerea, en las conferencias que hacemos, que para padres y para madres muchas veces puede generar rechazo. Tienes 2 hijos, tienes 2 hijas, un hijo, una hija, da igual, y uno, digamos, fluye más, es más redondo, da menos problemas. Pero sin embargo, el otro o la otra es más cuadrada. Yo tengo 2 hijas, una redonda y una cuadrada. La redonda ha ido muy bien y la cuadrada pues ha dado mucho por saco, ¿vale? Le ha costado girar, ¿eh? Importante no compararlas, entiendo, ¿no? Que no sientan rechazo, y lo definiría, corrígeme Pedro si me equivoco, tenemos que aceptar, ¿no? Y querer y acompañar al hijo o a la hija que tenemos, no al que nos gustaría tener, porque si no sí que podemos generar traumas, ¿no? Sí, está claro. Yo creo que cuando trabajamos, bueno, puedo hablar como padre también, pero hablo en este caso ahora como maestro de primaria o de pedagogía terapéutica, o en este caso como orientador, cuando trabajamos con alumnado con necesidades de apoyo, con grandes necesidades de apoyo, es súper importante la mirada desde la que decidimos trabajar, desde la que decidimos mirar, ¿de acuerdo? Hay de formación es fonoaudiólogo y es pedagogo, también es escritor, un escritor argentino que se llama Carlos Escliar, y él habla de un concepto que yo creo que me apetece mucho trasladar a la sala, que es el de la ética de la óptica, y es la posición desde la que tú decides mirar, ¿de acuerdo? Cuando trabajamos con alumnado con grandes necesidades de apoyo, vemos lo que iluminamos. Si iluminamos un problema, una barrera, solamente veremos en esa persona un problema o una barrera. Pero si iluminamos en esa persona una oportunidad, para mí como maestro, para aprender otra manera nueva de enseñar, un reto, porque desde mi posición acomodada decidí no menear ficha, veremos eso. Y yo creo que Talentos Invisibles, una de las funciones que tiene es, aparte de lo invisible, que ya lo decía al principito, lo esencial está en lo invisible, dar visibilidad, y dar visibilidad desde esta ética de la óptica, de tener clara la posición desde la que decidimos mirar. Qué interesante lo de la mirada y el foco, ¿no? Muchas familias cuando a veces asisten a consulta, no sé si os ha pasado, dime algo bueno de tu hijo o de tu hija, ¿no? Y te dicen 2 o 3 cosas. Dime algo malo y te hacen 2 hojas. Curioso, ¿no? Como poniendo el foco en lo malo, ¿no? No somos capaces de potenciar eso bueno. ¿Qué te ha motivado a ti para estar en Talentos Invisibles? Pues mira, la inquietud, básicamente, y yo he pensado un mogollón estos días, ¿no? De, ostras, ¿qué hago yo en Talentos Invisibles? Por favor. Pero bueno, y mira, Arquímedes dijo, dame un punto de apoyo y mover el mundo, ¿vale? Y yo he pensado que, jolín, a nivel profesional, en mi trayectoria como maestro de primaria o de PT o ahora en orientación y eso, siempre he intentado ser un punto de apoyo. Yo, Lorena antes comentaba el tema de las aulas CIL. Yo tuve la suerte de estar 8 años en un cole de primaria con una aula CIL. Yo venía con la semillita un poco ya de serie, pero allí trabajé con, bueno, están por el público, 2 super maestras que se encargaron de regarla, la semillita esta, y a las que estaré siempre agradecido. Y el descubrir que te tienes que convertir en apoyo, y de esta manera será como consigamos mover el mundo. Yo creo que Talentos Invisibles un poco lo que hace es, al final esto se trata de identificar necesidades,
de establecer una red de apoyos en distintos contextos y de tejer contextos. Okay. Yo como profesional de la enseñanza pública tengo clara mi mirada, tengo clara cuál puede ser mi intervención, mi acompañamiento, mi punto de apoyo, y Talentos Invisibles me da la oportunidad de tejer otro contexto de apoyo. Y pues eso, contra más grande sea la tela que creemos, más acompañados estaremos todos. Has dicho Arquímedes. ¿Qué era? ¿Un youtuber? No, es que a lo mejor hay algún joven que se cree que es un youtuber. En absoluto. ¿Quién sabe? Estamos en la era de los youtubers, a lo mejor ha sido Arquímedes, un youtuber que ha dicho que dame un punto y mover el mundo, un apoyo. José Luis, habías traído unas diapositivas de personas famosas, ¿no? Personajes famosos. Mira, los hay con TDAH, ¿no? Y los hay también con TEA, y los había con dislexia también, ¿puede ser? Aquí sí, en sí. esta... Perdona, es que no teníamos más presupuesto para una pantalla más grande, pero ¿nos lo puedes explicar? Bueno, sí, son personalidades famosas en la historia que han tenido TEA o TDAH o dislexia, ¿no? Okay. Cuando miréis las infografías, veréis que hay uno que está en las tres, que es Einstein. Bueno, seguramente era un TEA con TDAH y con dislexia. Y Okay. de hecho tuvo grandes problemas escolares cuando era pequeño. Se repite, Walt Disney también está en Estamos esta. hablando de Einstein. Ajá. Bueno, pues en fin, eso quiere decir que con las diferentes casuísticas, sin embargo, desarrollaron cosas que a nivel de la humanidad fueron grandes aportaciones. Es muy importante, ¿no? Para aquellas familias, ¿no? Lo que decíamos, ¿cómo hace o cómo puede reaccionar una familia ante un diagnóstico de TEA, ¿no? Pues mira, me da igual porque mi hijo puede llegar a ser Einstein, Newton, ¿no? Mozart. Este no lo conozco, a Temple Grandin. No, esa es Templa Grandin, es una TEA que quería mucho a los animales, por ejemplo, ingeniera industrial, y entonces inventó las máquinas que atrapan a las vacas y mueren en los mataderos de forma que no sufren como antes lo hacían. Ajá, bueno, fíjate. pero eso es una más de las que hay. Qué importante, ¿eh? Y Elon Musk, bueno, cerebritos, ¿no? Podríamos decir que al final son talentos invisibles, ¿no? Y tenemos también los de trastorno de déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Que serían también todos estos, ¿no? Personas que al final han sido capaces de, podríamos decir, triunfar en la vida, ¿no? Por ejemplo, incluso Will Smith, por ejemplo, que es una persona que, o sea, el TDAH se caracteriza, aparte de ella, por la dificultad atencional, ¿no? Pues Will Smith es un actor que habrá tenido que memorizar muchísimos guiones, que atencionalmente habrá necesitado mucha atención para hacerlo y lo ha podido hacer. Sería bueno preguntarle qué técnica utilizó, ¿no? Pues sí, seguramente tendrá algún recurso, alguna autoinstrucción así, alguna regla mnemotécnica importante, porque la cantidad de memoria que ha tenido que utilizar. Pero Walt Disney, por ejemplo, en los perfiles de TDAH se ve muchísima creatividad. Entonces, pues como hablábamos antes, a lo mejor tiene una dificultad para prestar atención, pero es un máximo creativo. Pues es que tenemos que potenciar esa creatividad, que quizás sea el futuro de esa persona, ¿no? Dicen, ¿no? A Walt Disney le echaron de varios estudios porque decían que no era creativo, ¿no? Sí. Sí, hay historias también de rechazo importante, ¿no? En estas personas. Muy bien, ¿queréis comentar lo de, y ya terminamos con la mesa, lo de la orientación y... Bueno, aquí un poco la parte de formación, simplemente invitar a cualquier de vosotros que consideréis que alguien alrededor puede recibir algún tipo de formación al respecto, ¿no? Desde detección, es decir, saber qué señales podemos encontrar en alumnos que puedan tener TEA, TDAH o dislexia, o cómo intervenir con ciertos tipos de perfiles. Sabemos que hay colectivos como entrenadores de fútbol, entrenadores deportivos, monitores de comedor escolar, que les encantaría formarse en cómo acompañar a estos niños, pero a lo mejor no tienen esos recursos o no lo encuentran. Pues que sepáis que Talentos Invisibles va a ser una de las cosas que va a hacer, y que a través de correo electrónico, mail, WhatsApp, llamada telefónica lo podéis solicitar también. Y bueno, en este caso Chimo irá organizando esa parte de formación, ¿no? Bueno, nosotros desde aquí, a partir de hoy, que es cuando empieza de verdad a trabajar la asociación, yo personalmente, por ejemplo, ya me he puesto en contacto con varios clubes deportivos. Vamos a empezar, yo todo aquello que intento empezarlo digo que tiene que ser como un terremoto, todo tiene un epicentro,
y cuanto más lejos lleguen las ondas, pues más llegará el terremoto. En este caso vamos a empezar el epicentro de aquí, somos de aquí, Nerea no, Sergio tampoco, o sea, tenemos gente de aquí, gente de Castellón. Vamos a empezar el núcleo de este, o sea, el centro de este terremoto en Vaidusó y, por ejemplo, clubes como la Unión Deportiva Vaidusó, la cual, pues fijaros si ahí entrenan cada día, pues no sé, 400, 500 niños, los que toda la ciudad está ahí, el que le gusta el fútbol sala, con el equipo de aquí de Vaidusó, que lleva Ángel, que también ha sido un compañero de todos ellos, Ángel Cano, que está aquí también, el básquet, el atletismo, cualquier club deportivo que haya aquí, gimnasios. Yo justamente también entreno todos los días en uno de ellos, doy clases a niños en uno de ellos, es el Sotocán, pero de aquí invitamos a todos los de aquí de Vaidusó, nos da igual si es uno u otro, no vamos a mirar de dónde viene, de dónde van, sino que necesitan. Y lo principal es intentar llegar a esos entrenadores de esos niños, porque como me dicen las compañeras y los compañeros, un niño en su casa duerme, come, bueno, cena, porque comer muchos comen en el comedor, está una horita antes de irse a dormir o dos, y el resto de día lo pasa en el colegio o en los extraescolares, en clases de inglés o de música, o en el gimnasio o en el fútbol. Entonces, ¿quiénes pasan más tiempo con esos niños? Entrenadores, profesores de academias, profesores del colegio. Entonces nosotros desde aquí vamos a hacer charlas formativas para esos entrenadores de la Unión Deportiva Vaidusó, del básquet, de todos los clubes que quieren, que nos pondremos en contacto, en este caso nosotros con ellos, como experiencia formativa para que vean que puede resultar, porque el objetivo de un entrenador de fútbol o un entrenador de karate, de judo o de cualquier otro deporte no debe de ser el ganar y solo competir, debe ser el formar a esos niños. Si somos capaces de no apartarlos, porque como sabéis, pues no sé, si tú un entrenador de fútbol, digo fútbol porque es lo que más entiende la gente, ¿no? Tu deporte, por ejemplo, tampoco era de los que más arrastra, pero... Sí, era minoritario, ¿vale? Sí, era bastante minoritario. Pero todos son importantes porque en todos ellos participan. Si un entrenador de fútbol entiende que un niño que no le da el balón o un niño que no sabe parar el balón cuando le chutan se tira al otro lado, o un niño que de momento va corriendo y se agacha a mirar una hormiga que pasa, entiende que ese niño ni es tonto, ni es que es vago, ni es que es nada de eso, sino que simplemente está en otra onda y hay que ayudarle, posiblemente ese niño a lo mejor no será Messi jugando a fútbol, pero llegará un día y le dará una vez al balón y eso ya será un éxito. Yo cuando entreno a niños no espero que vayan a competir todos, ni que sean campeones de la Comunidad Valenciana, ni de nada. Espero que se sientan bien, que crezcan personalmente, que cojan unos valores y que se sientan motivados, que cojan autoestima y se defiendan en la vida. Entonces, ese debe ser el objetivo. Si yo no sé ver eso y a todos les hablo igual, a todos los quiero formar igual, aparto al que creo que no me sirve para competir o no me sirve porque este no va a ser nada y tal, ese niño ni vendrá más, pero no es que no vendrá más y no hará deporte, es que lo haré un desgraciado en la vida. Sí, porque el deporte te enseña cosas que no vienen en los libros, ¿no? Yo soy muy partidario, no sé, los docentes, ¿no? ¿Qué pensáis de esto? Me imagino que el de matemáticas o la de matemáticas querrá que los alumnos, si se les da mal las matemáticas, vayan a refuerzo de matemáticas, pero yo digo que si se le da mal a tu hijo las matemáticas o a tu hija las matemáticas, pero se le da bien el inglés, llévala a refuerzo de inglés y que apruebe matemáticas con un 5. No creo que pase nada, ¿no? Para acabar esta mesa, que a mí me ha resultado súper instructiva, se os diría que si podéis dejar una frase para las familias, porque a mí se me viene a la cabeza, Pedro, tú que eres terapeuta, ¿no? La terapia siempre tiene que ver o se asocia con alguna enfermedad, ¿no? Hay que hacer terapia porque estás enfermo, ¿no? ¿Este tipo de trastornos se consideran enfermedad? No son enfermedades, son trastornos, son dificultades de aprendizaje. ¿Cómo se les debería llamar? Y luego dinos la frase que te gustaría dejar. Yo creo que un poco lo que comentaba Lorena cuando habéis intentado hacer la diferencia de TEA, tiene TEA.
al final cuando hablamos de neurodivergencia también podríamos hablar de condición. Condición. Y estaríamos hablando también de una condición, quiero decir, dentro del campo de la neurodivergencia. Y yo creo que lo importante es sentirse identificado, porque una vez te sientes identificado, sales a la luz y a partir de ahí ya tejemos apoyos. Ok. ¿Esa es tu frase para las familias? ¿Una vez la identificas? ¿Sí? José Luis. La frase podría ser, siempre que tenga que decirle una frase a mi hijo o ponerlo en una situación determinada, ver si esa frase va a ayudarle a mejorar su autoestima y animarle a aprender o no. Qué bueno, que se lo piensen, ¿no? Antes de qué le digo, ¿no? O cómo se lo digo. Pues yo diría, se puede. Se puede. No diría nada más, se puede. Ajá, se puede. Porque ya lo estamos viendo, que se puede, con apoyo, con acompañamiento y con esa red, con ese andamiaje. Se puede vivir con esta condición, ¿no? Con la que sea, conseguir ¿no? lo que quieras. Ok, muy bien. Nerea. Yo no me la he preparado esta. Pero te voy a robar una que dices tú mucho y que compartimos en las conferencias, que es: deberíamos querer al hijo que tenemos y no al que nos gustaría tener, ¿no? O quiere al hijo que tienes y no al que te gustaría tener. Porque creo que muchas veces como padres proyectamos cosas hacia los niños que no son lo que el niño quiere ser. Es decir, muchas veces el niño ha venido a ser otra cosa diferente en esta vida, incluso ha venido a enseñarnos algo importante en esta vida, y proyectamos lo que nosotros no pudimos ser o lo que... Entonces, creo que es muy importante que nos paremos a mirar a nuestros hijos y que entendamos que ellos vienen a ser en esta vida lo que han venido a ser y no lo que nos gustaría que a nosotros que fuese. Eso es verdad, ¿eh? Yo tengo un ejemplo, mis dos hijas. Yo tengo una hija que era muy estudiosa, se le da muy bien estudiar y es abogada, estudió un doble grado. Y tengo una hija pequeña que me dijo cuando aprobó a duras penas la ESO que quería hacer bachillerato. Yo le dije si quería hacer el científico, evidentemente le estaba fastidiando porque, papá, yo soy muy paquete, el científico no, quiero hacer bachillerato artístico. Y yo le digo, ¿y eso existe? Me dijo que sí existía. Y digo, ¿y tú por qué quieres hacer bachillerato artístico? Yo quiero ser diseñadora de interiores, me dijo. Digo, tú no has dibujado un sofá en tu puta vida, ¿qué me estás contando? Imaginaos qué padre tan obtuso. Mi hija está estudiando cuarto de carrera de diseño de interiores y obras. El bachillerato no lo aprobó, tuve un giro por un grado superior, ¿vale? Pero me vino a decir lo que había venido a este mundo, ¿no? Entonces, importante lo que ha dicho Nerea de observar y querer y acompañar al hijo y a la hija que tenéis, no al que os gustaría tener. Chimo. Bueno, pues yo terminaré, más que diciendo una frase, pidiendo. Muy bien. Y lo que voy a... El número de cuenta de la asociación lo tiene ya. Bueno, eso... Las asociaciones se mantienen de donaciones. Eso lo diré al final. Ah, vale. Al final del final. Del final, vale. Eso No, iba a pedir aquí. otra cosa. Mi frase va a ser que os pido a todos que nos ayudéis a hacer visibles a todos esos talentos invisibles, que ahora lo son, pero que con la ayuda de todos vosotros los haremos visibles. Muy bien, un fuerte aplauso, muchas gracias. Muchas gracias, Chimo, Lorena, José Luis, Nerea, Pedro. Muchísimas gracias. Voy a poner un vídeo cortito, un saludo que nos ha mandado Manu Velasco, ¿vale? Para dar luego paso a nuestra Pretendemos invitada. que nuestros Espérate, lo niños voy a poner aprendan para que lo se mismo escuche del bien. Vamos a ver si los de atrás lo veis. Está en pequeñito, ¿eh? Venga. Pretendemos que nuestros niños aprendan lo mismo del mismo modo, al mismo ritmo y al mismo tiempo. Pretendemos moldear la infancia como si fuera arcilla idénticas en manos idénticas. Pretendemos tapar la lluvia con un dedo, domar el viento, poner candados a las estrellas y cerrojos al campo. Pretendemos que nuestros niños crezcan rectos como si fueran varillas de acero, obviando que son ramas vivas que necesitan curvas, nudos y hojas para llegar a ser el árbol que llevan dentro. Pretendemos que niños que son océanos se vean obligados a encogerse en vasos de agua, cuando deberíamos hacer más asociaciones como talentos invisibles que realmente buscan lo mejor de cada uno de nuestros niños, lo potencian y lo sacan a la luz. Gracias por hacerlo posible. Gracias, Manu. Un aplauso para Manu. Bueno, pues para mí es un placer ahora, a ver dónde tengo las preguntas para Laura, que no quiero meter la pata. Presentaros a Laura Barrios, ¿vale? Ella de profesión uróloga, ¿vale? Y es una persona con dislexia, ¿no? A mí me encanta porque son varios títulos. Soy uróloga y tengo dislexia. Ella dice que tener dislexia no impide alcanzar metas académicas y profesionales muy ambiciosas. Así que allá estás aquí. ¿Qué tal? Un aplauso para ella.
Muy bien, ponte aquí si quieres y lo hacemos desde aquí, sí, sí. Voy a ver si puedo leer esto, ¿vale? Porque de todas formas no os vayáis, ¿eh? Porque después de Laura va a venir, bueno, le hemos hecho un pequeño atraco al mago Yunque y a lo mejor tiene preparado algo invisible. Vete tú a saber. Seguro que es más divertido que yo, ¿eh? Que va, mujer, que va, no te hables mal. Vamos a ver, mira, nos vamos a ir a una etapa a lo mejor que seguramente que no tienes tan buen recuerdo. ¿Cómo fue esa etapa escolar cuando empezaron a ver los problemillas que hubo? Pues a ver, yo de mi etapa escolar lo que más recuerdo es la cantidad de deberes que yo hacía. Ajá. La verdad, tenía un padre, como habéis visto aquí, muy tranquilo, Sí. pero muy pesado con los deberes. No, me pasaba todas las tardes haciendo fichas, leyendo, escribiendo. Y yo creía que era lo normal. Cuando he sido mayor me he dado cuenta de que no, que ahí ya me estaba trabajando en silencio. Y tantos libros, tanta lectura, tantas con tu condición, ¿cómo se llevaba eso? ¿Te era fácil, te era difícil? ¿Suponía una adversidad? Claro, era algo difícil para mí porque al final era como la dificultad que yo tenía, pero mi padre, como conocía del tema, tuve esa gran suerte, pues me lo hacía lo más ameno posible y siempre pues reforzando que yo no lo viviera mal, ¿no? Ajá. ¿Cuál era la situación? ¿Qué recuerdas? Cuando te pones delante de un libro, de una lectura, de una suma, de un tener que hablar o escuchar. Sí, a ver, yo lo que más recuerdo como dificultad era pues que era siempre la lenta de la clase o la que no prestaba atención. Muchas veces parecía que no sabía resolver un problema porque simplemente no sabía leer el enunciado de ese problema. Fíjate. Claro, desde casa, pues siempre, como ha dicho antes mi padre, pues se ha sido franco conmigo y me han dicho, mira, lo que a ti te pasa es algo localizado y eso no tiene por qué querer decir que no seas inteligente o que no puedas sacar tal. Pero claro, desde el colegio pues eso a veces no era entendido por algunos profesores y por compañeros y tal. Sí. Me viene a la cabeza, estoy pensando en aquellos libros que se han escrito, algunos docentes han escrito libros con ejemplos de exámenes, respuestas que ha dado el alumnado, ¿no? Claro, y hay respuestas que tú dices, ¿cómo se le ocurre a este chaval o a esta chavala contestar eso? Y es que a lo mejor eran disléxicos y el enunciado lo había entendido de otra manera. Sí, muchas veces, pues eso, no es que no prestes atención, es simplemente que no lo lees bien y pues contestas otra cosa y eso, claro, al final te penaliza mucho en tu día a día y encima lo que te oyes es fíjate, tal, y tú dices, es que no lo veo aunque me fije. Has hablado un poco de tu padre, de esos deberes. ¿Qué papel jugaron ellos en tu evolución? Mi familia, papel crucial. Yo, si no hubiera caído en esa familia, hubiera sido un fracaso escolar, 100% seguro. ¿Cómo lo definirías? ¿Como comprensión, como incomprensión? Como trabajo, primero, porque si al final, si no hubiera aprendido, yo en tercero de primaria no sabía leer. O sea, yo cuando los niños salen a leer el papelito de la comunión no era capaz de leerlo, me tuve que memorizar una frase para poder hacer algo. Entonces, claro, con mucho trabajo primero para poder aprender a eso y yo afortunadamente tengo un grado de dislexia que lo he podido aprender, hay quien no puede y con trabajo pues conseguí aprender eso y luego con comprensión. Habéis hablado mucho del deporte, para mí fue la música más que el deporte. A mí yo desde pequeñita que le dije a mi padre, papá, ya me apúntame a un coro que yo quiero cantar y sentir que yo era la buena en algo. Sentir que yo era la buena en eso, que era la que hacía los solos o la que se me decía muy bien Laura, eso me ayudó muchísimo. Y luego también rodearme de amigos que me han entendido, que cuando he hecho una falta, porque yo hacía y hago faltas del nivel escribir mi apellido, que es Barrios con V. O me acuerdo una vez un trabajo que hice que era de Cervantes. Y hice una portada súper bonita. La B de Cervantes era una silla con Cervantes apoyado así. Cuando se lo enseñé a mi madre me dijo, no, Laura, eso no lo puedes presentar a un profesor de literatura. Y yo, ¿por qué no? Sí, está precioso. Y me dijo, es que es con V. Y yo... No, pues no lo disruptivo como claro. Yo dije, no lo veo para tanto, total, una falta más de todas las que hago, claro. Pues eso, al final... Lo que pasa es que le has remarcado un rotulador. Sí. También fíjate lo que has hablado, ¿no? O sea, no te podías leer o no podías leer de la misma manera que los demás y entonces te memorizaste un texto. Eso
ahora se llama IA, que dice inteligencia artificial, no es eso, es inteligencia adaptativa. Los chicos y las chicas que tenemos ciertas dificultades utilizamos la inteligencia adaptativa, Sí, ¿no? y eso, ahora de mayor, habéis hablado mucho del rol que se coge de la autoestima. Obviamente, para mí, igual que para todos los disléxicos, levantarte y leer un trocito de una frase era un drama. Las contaba para ver cuándo me llegaba a leerla perfecto, no me enteraba de lo que iba el texto, a veces leía la que no tocaba y se reían de mí. Entonces, parte de esa mala autoestima se te queda, porque vives en la sociedad y la sociedad no conoce que tú eres así. Pero también luego con el tiempo he sabido ver las cosas buenas también que esto me ha aportado, que yo me considero una persona súper constante gracias a todos esos deberes que hice y gracias a eso he conseguido muchas cosas. Soy creativa, soy comprensiva porque al tener yo dificultades puedo comprender las dificultades del que tengo delante. Entonces tampoco todo ha sido malo, ¿no? ¿Cómo definirías? Pues tu padre más o menos lo ha dicho. En ese momento me levanto y voy a leer. Miedo, frustración, ¿cuáles son las emociones? Me quiero salir corriendo, quiero salir corriendo. Vergüenza. Vergüenza. Y pues lo dicho, aún ahora si tuviera que estar leyendo un texto lo estaría pasando mal. Okay. Yo como de normal cuando subo aquí es para cantar o que me lo sé perfecto. Okay. O ahora para contarte mi vida que no me lo he tenido que leer, pero si no estaría pasándolo muy mal. Pero bueno, has acabado una carrera, ¿no? Sí. ¿Cómo lo has hecho? Pues por lo que te digo, con mucho trabajo al final soy capaz de leer y comprender perfecto. A mí lo que más me ha costado es el tema de las faltas de ortografía. En eso aún tengo problemas. De hecho, yo lo de la letra de médico lo utilizo. No es que tenga mala letra, es que la hago. Bueno, porque estoy en la consulta. ¿Por eso se inventó el autocorrector para la gente con dislexia? No, pero cuando tienes que escribir a mano delante de alguien que no te conoce y sabes que haces las faltas que yo sé que hago, pienso, pobre paciente, ¿qué estará pensando? Mi médico no sabe ni escribir. Yo se lo hago, bueno, cuando alguna vez haces un esquemita para explicar algo, sí, me gusta pero yo le hago letra de médico y todo solucionado. Vale, sí. Muy bien. Aquí me han puesto, oye, eres uróloga, ¿qué le dirías a los niños con dislexia? Me imagino que va por cómo les motivarías o qué les dirás para que se motiven, se rindan, para que piensen que pueden llegar donde quieran llegar si se esfuerzan, ¿no? Pues yo les diría que, a ver, es que ya lo habéis dicho aquí todos, nadie es perfecto. Todos, tenga nombre la enfermedad o no sé cómo llamarlo, la condición o no, a todo el mundo hay cosas que se le dan bien y hay cosas que se le dan mal. Entonces yo le diría que explotaran sus talentos y que las cosas que se le dan mal las trabajen, porque al final es verdad lo que has dicho de pues que en matemáticas saque un 5, pero hay veces que para sacar un 5 se necesita mucho esfuerzo. Yo para aprender a leer necesité mucho esfuerzo, entonces que hay que esforzarse y que hay que trabajar las cosas que te cuestan, pero que seguro que tienes algo que aportar que se te da mejor que a los demás, porque de eso se trata, cada persona somos diferentes y yo les diría eso. Y luego que yo en la escuela, y eso es muy importante, pero yo a día de hoy en mi día a día tampoco se me valora por si leo rápido, leo lento o por si hago una falta. A mí se me valora por si opero bien y tengo un buen resultado en la cirugía, si explico bien una técnica en la consulta, si soy empática, se me valoran otras cosas, pero no el problema. Lo que pasa que es verdad que es un problema que en la escolaridad pues se nota, se ve mucho. Tienes razón, fíjate. ¿Y qué le dirías a esos padres, a esas madres? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, lo que has dicho, es verdad, mi hija mayor pues se esforzaba, pero sacaba muy buenas notas. Entonces yo premiaba más a la pequeña, a la cuadrada, cuando sacaba un 4,5, pues sabía para ella lo que significaba el 4,5. Pero claro, la mayor me decía, joder, papá, que yo saca un 10. Y decía, es verdad, cariño, es verdad. Pero a mi hija pequeña le hacía una fiesta. Entonces, ¿qué le dirías a estos padres, a estas madres que hacen esa distinción? Yo creo que al final lo que hay que premiar o lo que hay que premiar es el esfuerzo. Les diría pues lo que hemos dicho, que busquen las cosas que motivan y que se le da bien a su hijo y que le apoyen en las cosas que les cuestan, que le apoyen desde la naturalidad. Como hemos dicho, que le digan a su hija si va mal que si va a hacer el bachillerato científico. Claro, ¿no? y que le apoyen pues
como lo que es, y que si pueden ayudarla a superar lo que tiene, y para eso creo que una asociación como esta pues es importante, porque yo afortunadamente eso lo he tenido en casa, pero para el niño que no lo tenga, tener alguien que se preocupa de formar a su profesor de música y decirle, mira, es que no vas a saber leer el lenguaje musical, pero es muy afinada, es que enseñándoleselo de otra manera puede hacerlo. Creo que puede ayudar mucho a muchos niños que no tengan la suerte que yo he tenido. ¿Cómo te hubiera gustado a ti, por ejemplo? Pongo el ejemplo que me contaron de un colegio, me parece que era la Congregación de las Nazarenas, había un chaval que eso de leer, no sé si era disléxico o no era disléxico, no se le daba bien, ¿no? Entonces tenía que hacer un trabajo, tenía que aprobar la asignatura de la antigua Grecia, me parece que era, ¿no? Entonces una docente vio y dijo, ¿a ti qué se te da bien? Y en este caso, pues al chaval se le daba bien rapear. Entonces, pues prepárame un rap del antiguo. El tío sacó un 10. ¿A ti te hubiera gustado eso? Me hubiera encantado. No tantos libros ni tanto. Me hubiera encantado. ¿Qué hubieras hecho? Yo una canción, seguro, canción, ¿no? seguro. Yo, de hecho, se me hace raro tener un micro y no cantar. En cuanto me dan un micro, yo me lanzo. Sí, yo una canción seguro. Yo, mira, en toda mi escolaridad solo me preguntó si tenía algún problema una profesora en segundo de bachiller. Para todos los demás, como yo era una niña que sacaba notables... no sabían el esfuerzo que había. Claro, no sabían el esfuerzo. No lo sabía. La verdad que hasta ese momento no dije, sí, es que soy disléxica. No sabían el esfuerzo que había detrás y pues eso, lo hubiera agradecido, que en ese momento, en vez de burlarse por escribir a ver mal, hubieran dicho, hazme un rap. O sea, que tú sabes cantar. Sí. Yo es que, mira, normalmente cuando trabajamos con los jóvenes, Nerea y yo mañana vamos a Burriana, en una parte de la conferencia hablamos de cómo se le puede dar la vuelta al argumento. Entonces hablamos de talento, ¿no? De descubrir en qué sois buenos, en qué sois buenas. Pero es que la siguiente diapositiva son 5 bestias con la pelota puesta aquí, desnudos, y se llama atreverse. Entonces, para darle la vuelta al argumento a veces hay que tener talento, pero atreverse. ¿Te atreverías a cantarnos algo? ¿Y qué canto ahora? Yo qué sé, tú eres la que sabes cantar, si te apetece, no te quiero poner un compromiso. A capela. Papá, ¿qué cantó? ¿Alguna favorita tuya? Maravilloso esto de papá, échame una mano. Hombre, toda la vida ayudándome no me va a ayudar, papá, ¿verdad? ¿qué puede cantar la niña que se le da bien? Que lo hace así con una facilidad enorme. Piensa en aquella que tú te sientas bien, a gusto, feliz, de cantarla y compartirla. Se trata también... ¿El qué? Vale. Si em dius adeu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell prengui l'harmonia del seu cant, que tinguem sort i que trobis el que t'ha mancat en mi. ¡Wow! Mira, la piel de gallina. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias. Un beso. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué momentos más magníficos!